Antes de empezar con el video, quiero que observen esta maquinita hecha en casa, que es una grúa hecha con jeringa, y dentro de la jeringa seguramente contiene algún líquido como agua o puede ser aceite. Fíjense cómo el volumen varía al igual que en esta imagen. En esta imagen pueden observar un globo. Chequen bien cómo el globo no está totalmente lleno, pero a medida que va aumentando su altura, el espacio que ocupa el gas dentro del globo va aumentando. Miren, acá vemos el globo más grande, con un volumen mayor que al principio, y acá podemos ver el globo aún muchísimo más grande. ¿Qué significa esto? Que a medida que el globo ascendió sobre la Tierra, su volumen fue incrementando. Bueno, y esta es la parte final donde este astronauta de la Red Bull se deja caer desde el espacio exterior. Bueno, ahora vamos a ver la representación de lo que es la ley de Boyle. Aquí pueden ustedes observar 3 frascos en donde en cada uno de ellos adentro vamos a poder observar las pequeñas moléculas de gas que se encuentran en las bolitas rojas en un frasco transparente, y esa flecha indica la presión, ¿sale? Mientras aumenta la presión, aquí nos aparece la flecha que está aumentando la presión, y aquí también nos aparece el dispositivo que mide la presión. Está diciendo de que esta presión está aumentando. ¿Qué pasa con el volumen? El volumen disminuye. Entonces acá el volumen tiende a disminuir. Si nosotros le quitamos presión al émbolo, este es el émbolo, si nosotros le quitamos presión, el volumen va a aumentar. Y si nosotros todavía le quitamos más presión, la presión va disminuyendo más, el volumen sigue aumentando. Esa es una de las características que tiene el volumen, que puede comprimirse o puede expandirse. En este caso está en un proceso de expansión, ¿no? Ahora veamos la siguiente gráfica, que esta gráfica, principalmente esta gráfica, es la que le daremos lectura en este video. En esta gráfica podemos ver en el eje de las Y es la presión y en el eje de las X es el volumen. Bueno, esta gráfica se hizo en representación de la variación del volumen de un gas en relación con la presión ejercida sobre él, que es lo que vimos en esta imagen, ¿no? Se fue aplicando presión al émbolo y se fue midiendo el volumen a medida que se aplicaba presión y a medida en la que se le quitaba la presión, y se fueron sacando datos. Y por acá salieron 2 datos importantes. Uno, el primer dato, que es a una presión mayor, que es la de 0.6 atmósferas, que se encuentra en este punto. En ese punto, al tener una presión mayor, el volumen es menor, como lo vemos acá. Presión mayor, volumen menor. Entonces, aquí tenemos ese volumen. Podemos decir de que este sería la presión 1 y este sería el volumen 1. El segundo dato, que es 0.3, es decir, la presión disminuyó. Este sería la presión 2. ¿Y qué dijimos? Que cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. Efectivamente, el volumen 2 sería la de 4 litros. Pongámonos a pensar un poquito como en la presión 1, que es muy grande, el volumen es muy pequeño. En la presión 2, que disminuye, el volumen aumenta. Bueno, en función a esto, podemos decir lo siguiente: si nosotros tenemos la presión 1, la multiplicamos por el volumen 1, esto va a ser igual a un número, ¿sale? Le vamos a poner la constante número 1. Es un número cualquiera, entero, una constante se le puede llamar de esta manera, constante 1 o K1. Y la presión 2 por el volumen 2 va a ser igual a otra constante, puede ser la constante número 2. Si nosotros aplicamos esto o hacemos la multiplicación, podemos decir entonces que la presión 1, que es 0.0, ¿no? 0.6
por 2 litros, ¿no? Que serían 2 y esto es igual a, vamos a hacer la multiplicación 0.6 por 2 y ese me da una constante de 1.2. Si nosotros hacemos lo mismo para el otro lado, que sería 0.3, que es la presión 2, multiplicado por el volumen 2, que es 4, esto es igual a una constante 2. 0.3 por 4, el valor me da 1.2. Entonces tenemos valores de la constante 1 y de la constante 2. Estamos viendo que estos valores son iguales, es decir, K1 es igual a K2. Y si K1 es igual a K2, tenemos esta igualdad, acá K1 y K2, entonces podemos decir que P1 por volumen 1 es igual a P2 por volumen 2. Y de ahí sale esta fórmula que vamos a ocupar para realizar los ejercicios que continúan. Cabe mencionar que una de las características principales de la ley de Boyle es que el número de moles no cambia, como lo pueden ver. Si ustedes cuentan la cantidad de moléculas que hay dentro del sistema, es obvio que no puede entrar ni no puede salir más moléculas. Las moléculas se quedan en esa misma cantidad. Lo único que cambia es el espacio que ocupan esas moléculas en el recipiente. Bueno, que eso sería lo que es el volumen. También otra de las características de la ley de Boyle es que la temperatura no cambia. Entonces la temperatura permanece constante. Esa es otra de las características que debemos que tomar en cuenta antes de resolver los problemas. Si la temperatura cambia, entonces ya estamos hablando de aplicar una fórmula donde la temperatura esté implícita. Veamos el siguiente ejemplo. El volumen de una burbuja de aire que libera un buzo es de 1 centímetro cúbico, como lo podemos ver en la imagen, cuando se encuentra a una profundidad cuya presión es de 4 atmósferas. Ahí están los datos. Una atmósfera es una medida de la presión que ejerce la atmósfera a nivel del mar. En el caso, pues ahí podemos ver la presión de una atmósfera a nivel del mar. La temperatura de esa profundidad es igual a la de la superficie. Entonces he anotado ahí que la temperatura 1 es igual a la temperatura 2, o sea, la temperatura que tiene la burbuja dentro del mar va a ser igual a la temperatura antes de que estalle, ¿no? ¿Cuál será el volumen de esa burbuja justo antes de que estalle en la superficie donde la presión es de una atmósfera, como ya lo mencionamos? Bueno, acá tenemos un claro ejemplo de la ley de Boyle. Nosotros debemos aplicar la siguiente fórmula que mencionamos acá, la de presión 1 por volumen 1, que es igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces, vamos a sacar los datos de las condiciones iniciales del ejercicio. Acá la burbuja dice de que esta burbuja se encuentra a un volumen de 1 centímetro cúbico. Entonces, este es el volumen 1. Y la presión 1 será a qué presión se encuentra esta burbuja en las condiciones mismas que el volumen, que sería 4 atmósferas. Este sería la presión número 1 también. Entonces el problema menciona que la burbuja evidentemente va a tener que subir. Y cuando la burbuja suba, ¿qué va a pasar con el volumen de esa burbuja? Si acá toda esta cantidad de agua tiene cierta presión, hace que la burbuja esté comprimida o se comprima, o el gas de la burbuja la esté comprimiendo la cantidad de agua que está ejercida sobre ella. A medida que la burbuja aumente su altura o tienda a salir a la superficie, el volumen de la burbuja va a tener que incrementarse. Entonces, considerando eso, de entrada ya debemos que saber que el volumen va a aumentar antes de que nosotros realicemos el ejercicio. Ahora, ¿cuál sería el volumen 2 de la burbuja? No la conocemos, es lo que nos está preguntando el ejercicio. Y la presión 2
Pues acá lo tenemos. Este sería la presión 2, que será las condiciones a la cual la burbuja estará antes de que estalle, como lo menciona el problema. La fórmula dijimos de que es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Ya tenemos nosotros presión 1 y volumen 1, y la presión 2 vamos a despejar el volumen 2. Entonces, si la presión 2 que está acá está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo, es decir, P1 por B1 sobre P2. Y esto sería igual a volumen 2. Nosotros podemos hacer el cambio de el orden de los factores no alteran al producto, recuerden. Voy a colocar ya esta fórmula de este lado. Bueno, voy a seguirla acá. Ok. Entonces el volumen 2 va a ser igual a la presión 1, que es 4 atmósferas, por el volumen 1, que es 1 centímetro cúbico. Recuerden que 1 centímetro cúbico también equivale a 1 mililitro. Y eso dividido entre la presión 2, que es igual a 1 atmósfera. Nosotros vamos entonces a eliminar las unidades, atmósferas y atmósferas, y nos va a quedar en unidades de volumen, que es centímetro cúbico. Volumen 2 entonces va a ser igual a multiplicar 4 por 1 y dividirlo entre 1, pues la tabla del 1, 4 centímetros cúbicos. Y esa sería la respuesta a este problema. Ahora vemos el siguiente ejemplo. Se los voy a ir leyendo, pero ustedes vayan interpretando acá el dibujo que he hecho. Una muestra de nitrógeno ocupa 4.2 litros de, 4.2 litros de volumen a una presión de 760 milímetros de mercurio, como lo pueden ver en la primera imagen, en la imagen de la izquierda. ¿Cuál será el volumen del nitrógeno a 415 milímetros de mercurio? La temperatura permanece constante. Bueno, si ustedes son nuevos en ver esta unidad de presión, milímetros de mercurio, bueno, pues milímetros de mercurio es una unidad de presión, y 760 equivale a una atmósfera. Aplicamos la ley de Boyle, que es la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Acá claramente podemos ver que en el sistema, estas es las condiciones iniciales 1 y estas serían las condiciones. Por lo tanto, hacer dibujos también nos ayuda mucho a veces a interpretar los datos, porque los ejercicios pueden estar dispersos. La presión 1, que es esta, presión 1 es igual a, lo voy a hacer de otro color para que vayamos diferenciando. Presión 1 es igual a 760 milímetros de mercurio, este sería la presión 2. Y acá tenemos el volumen, este es el volumen 1 porque está en las condiciones 1, las condiciones iniciales. Nos está pidiendo calcular el volumen 2, despejamos. Entonces el volumen 2 de la ecuación, volumen 2 es igual, de hecho ya lo despejamos en el ejercicio anterior, esto es igual a presión 1 por volumen 1 sobre la presión 2. El volumen 2 entonces es igual a multiplicar los 760 milímetros de mercurio multiplicarlo por 4.2 litros y dividirlo entre la presión 2, que son los 415 milímetros de mercurio. Recuerden eliminar las unidades cuando hagan sus ejercicios, milímetros de mercurio y milímetros de mercurio eliminado. La respuesta al volumen 2 pues es multiplicar esos 760 por 2 entre 415. La respuesta da 7.6 litros, porque nos queda acá unidades de litros. Veamos el siguiente ejemplo. Le doy lectura. Un gas ocupa 1.5 litros a una presión de 2.5 atmósferas. Si la temperatura permanece constante, ¿cuál es la presión en milímetros de mercurio si pasa a un recipiente de 3 litros? Bueno,
Acá pues ya tenemos un pequeño dibujo donde el émbolo está aplicando presión a este recipiente, y después en el siguiente dibujo estoy haciendo que el volumen incremente. Por lo tanto, el émbolo tiende a subir porque pues el volumen incrementa. Aplicamos la ley de Boyle. Presión 1 es igual a presión, perdón, es presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Identificamos los datos. Recuerden, esta es la condición 1 y la condición 2. Si esta es la condición 1, entonces este que está acá es igual a volumen 1. Y este que está acá es igual a la presión número 1, en las condiciones número 1. Y acá tenemos el volumen 2 y la presión 2 es la que no se conoce. Por lo tanto, lo que vamos a hacer pues es despejar lo que es la presión 2. Recuerden que este problema nos está pidiendo la presión en milímetros de mercurio. Por lo tanto, vamos a hacer unas conversiones de unidades, pero vamos a calcularlo primero en atmósferas para posteriormente hacer la conversión. Si nos hace falta la presión 2, pues la presión 2 es la que vamos a despejar. Presión 1 por volumen 1, si el volumen 2 está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo, volumen 2, esto es igual a la presión 2. La presión 2 entonces es igual a la presión 1, que es 2.5 atmósferas, multiplicada por el volumen 1, que es 1.5 litros, dividido entre el volumen 2. Voy a mover esto tantito para acá. Ahí está. Dividido entre el volumen 2, que son 3 litros. Recuerden eliminar las unidades, litros y litros, son unidades que se pueden anular y nos va a quedar las unidades en atmósferas. Precisamente esas unidades son las unidades de presión. La presión 2 va a ser igual a multiplicar 2.5 por 1.5 y dividirlo entre 3. El resultado da 1.25 atmósferas. Ya tenemos el resultado de la presión 2 en atmósferas. Pero este problema nos está pidiendo la presión en milímetros de mercurio. Entonces lo que vamos a hacer es colocar acá 1.25 atmósferas. ¿Ok? El sistema de conversión, si yo quiero eliminar atmósferas, voy a colocar atmósferas abajo. Y lo que yo quiero obtener voy a colocarlo arriba. Milímetros de mercurio. En el problema anterior dijimos de que 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera. Ahora podemos eliminar las unidades de atmósferas arriba, atmósferas abajo, para obtener el resultado de 1.25 por 760 y nos va a dar 950 milímetros de mercurio. Y esa sería la respuesta.